Hola, ¿cómo están? Estamos acá con el doctor Ítalo Funes. Les recuerdo, él es especialista en cirugía maxilofacial y yo soy especialista en ortodoncia. Mi nombre es Katie Luyo y juntos trabajamos bastantes casos que tienen que ver con mordidas que están asimétricas, sonrisas que están desniveladas, y de repente si tú o algún conocido tuyo cuando ha ido al ortodoncista le han dicho que necesita hacerse un tratamiento de ortodoncia más cirugía, entonces déjame decirte que estas cosas son bastante frecuentes y para la salud en general, tanto de los dientes, del hueso, de la articulación, de los músculos, es muy recomendable hacer, dependiendo del caso, este tipo de tratamientos. Así que por favor, Ítalo, preséntate con todos. Bien, es un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, mi nombre es Ítalo Funes Rumiche, soy especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Y efectivamente lo que vamos a hablar hoy día es sobre cómo es que interactuamos el especialista en ortodoncia y en cirugía para solucionar algunos casos. Lo primero que debemos decir es que ahora la odontología ha quedado tan amplia que es muy importante las especialidades. Sí, pero no solamente eso, ¿no? Sino el trabajo en equipo. Y eso es, creo yo, lo más importante. Siempre en mira de que el paciente sea o reciba un tratamiento lo más predecible y seguro posible, ¿no? Entonces, sí, empezando por ahí que esta interacción entre especialistas es muy, muy importante. Creo yo lo más importante. y cada ¿no? vez más frecuente. Por supuesto, por supuesto. Así que si es que ustedes que nos están viendo, de repente algún momento uno le dice, mire, yo no puedo tratarte, necesito consultar con otro especialista, necesitamos ver el tema en conjunto, no se vayan a incomodar, no puede ser porque de repente el especialista no es capaz de darle solución a su problema, sino es que con la finalidad de tener un mejor tratamiento, es porque hay varias especialidades, igual que los médicos, Por ¿no es supuesto, cierto? exacto. Uno va a un médico general, después lo derivan a otros y piden también exámenes auxiliares. Ya, exacto, y se trabaja con interconsultas porque cada uno tiene, digamos, su visión de su perspectiva, pero cuando nos juntamos en equipo tenemos una visión ya casi de 360 grados y es lo que muchas veces requiere un paciente, ¿no? Porque son en determinados casos bien complejos. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces se requiere un trabajo en equipo y eso es fundamental. Además que hoy en día también tenemos como herramienta que es muy útil las tomografías. Por supuesto. Además de las radiografías. Claro, todos los exámenes auxiliares están a nuestra disposición para que el diagnóstico y la planificación sea más exacta. Eso es lo que también buscamos. Y que el plan, o sea, en realidad cuando vayan al consultorio y le pidamos una tomografía o unas radiografías, en realidad es por el beneficio de ustedes mismos, porque del paciente, Claro. para tratar de nosotros tener la máxima cantidad de herramientas posibles para darles una mejor alternativa de tratamiento, ¿no? Entonces, hablando un poco sobre las sonrisas, que más o menos era el anuncio del video de hoy, ¿cómo hacer cuando la sonrisa está chueca? Buena pregunta. En general, los pacientes cuando tienen un problema en su mordida o en la sonrisa, se dividen en dos grupos bien marcados. Aquellos pacientes que tienen el problema solo con los dientes. Solo dientes es su problema. Puede estar uno más arriba, más abajo, muy apiñado, no se ve bien la sonrisa, en fin, pero el problema solamente son los dientes. Y sus maxilares están bien. Sin embargo, existe otro grupo de pacientes que su problema de mordida y su problema de sonrisa no solamente son los dientes, sino los maxilares. Ese es el problema. Es decir, cuando nosotros hablamos de problemas de maxilares nos referimos a tres cosas. Primero, posición. Es decir, que el de arriba esté más adelante, que la mandíbula esté más atrás, o viceversa, o que esté chueca, ¿no? De repente está el maxilar, en vez de que esté así planito, está de costado. Entonces es un problema de posición. El otro es un problema de tamaño. Es decir, que un maxilar sea más grande que el otro, ¿no? Puede ser una mandíbula chiquita con un maxilar grandote. O viceversa. Que es como los huesos que nosotros tenemos son como una caja y una tapa. Exacto. Para cada caja hay una tapa, pero a veces supuesto. la caja, si la caja es más grande o más pequeña, la tapa es más grande o más pequeña, entonces no llegan a encajar y generan otro tipo de problemas más grandes. Ajá, entonces tenemos posición, tamaño y finalmente forma. Y volviendo a tu ejemplo, es como si tuvieses una caja redonda con una tapa cuadrada. No va a dar, ¿no? Entonces, y hay pacientes que tienen problemas combinados. O sea, pueden tener de forma, o pueden tener de posición, de tamaño, o se combina ahí, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los inconvenientes. Ahora, ¿por qué es importante establecer esa gran diferencia? Porque los pacientes que tienen problemas solo con dientes
el tratamiento es básicamente ortodoncia. Y la cirugía prácticamente no juega ahí, ¿no? Y si el paciente tiene problemas con dientes y con maxilares, sí el tratamiento tiene que ser combinado entre un tratamiento ortodóntico y cirugía. Pero hay que hacer la salvedad que ese tratamiento de ortodoncia es diferente al de ortodoncia que se hace acá. Sí. O sea, la ortodoncia tiene otro objetivo, ¿no? De preparar para la cirugía. Ahora, esto nos lleva a pensar que lo primero que debemos hacer es diagnosticar. Es decir, escuchando al paciente, examinándolo y tomándole sus fotos, haciendo todo un examen clínico y con las ayudas tomográficas, radiográficas, que ahora son muy exactas. Con eso nosotros vamos a definir si el paciente está en este grupo o en este otro. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si no está claro el asunto, no se va a poder solucionar, ¿no? Entonces, bueno, por lo que están escuchando, si tenemos un paciente que requiere tratamiento de ortodoncia y cirugía y se trata como si fuera un paciente, digamos, con maxilares normales, no se van a cumplir los objetivos. Exacto. ¿No? Y ahí viene un punto importante de cuáles son los criterios. Podemos ver en realidad que hay consecuencias, es decir, entendemos que cuando el paciente viene a la consulta viene con un objetivo, ¿no? Quiero que me arreglen los dientes y recién es nuestra responsabilidad informarle la mejor alternativa de tratamiento. Y cuando van mis pacientes yo les digo, ok, hay una alternativa que si alguien tuviera que venir a ponerme una nota, si quiero que me pongan 20, tu alternativa de tratamiento es este. Si queremos tener un 18, es este. Y si queremos tener un 15, es este. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debe generar? Cuando los pacientes de ortodoncia no aceptan un tratamiento con cirugía, existen otras consecuencias mucho mayores, ¿sí? Existen consecuencias que lo podemos ver aquí, que ya las encías, la posición del diente tiene que ser al centro del hueso, con la misma cantidad de hueso hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Cuando este diente no se quede en esa buena posición, ocurren otro tipo de problemas. El hueso empieza a bajar, la encía, por lo tanto, acompaña el movimiento del hueso, también baja. Empiezan a presentarse recesiones gingivales que se llaman, que ya el paciente empieza a sentir una sensibilidad mayor, toma agua fría o caliente, dulce, y empieza a tener una sensibilidad, y eso en realidad lleva como consecuencia otro tipo de problemas mayores, ¿no? Que indican tratamientos después posteriores y una mayor inversión de dinero también, ¿no? Entonces, cuando el doctor habla sobre el tamaño, la forma, que a veces hay tratamientos solo de ortodoncia, es como nuestra responsabilidad, si es que hay especialistas viéndonos, de darle todas las alternativas de tratamiento porque el paciente es el que debería elegir. Y nuestra responsabilidad es el de informarle lo que debe de hacerse para que tenga su 20 de nota, ¿no? Claro. Nosotros partimos por la premisa de cuáles son los objetivos que uno quiere lograr. Entonces tenemos, por decir, una lista de objetivos, ¿no? O de criterios de éxito de un tratamiento. Exacto. La pregunta es, ¿qué tienes que hacer para solucionar el caso de este paciente? Y es la opción, probablemente hay una opción ideal, una opción óptima, o puede haber una tercera opción. En algunos casos, lamentablemente no hay otra opción. Sí. Hay una sola. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? Si tú intentas hacer otro tratamiento, lamentablemente esos objetivos o esos criterios no se van a cumplir. Por ejemplo, ¿cuál es el primer criterio que nosotros tomamos en cuenta? Primero, ¿cómo vamos a dejar una buena oclusión a este paciente? O sea, una buena mordida, que encaje bien. Eso es lo primero. O sea, se va a lograr esa oclusión solo con ortodoncia y cirugía, o puede haber ahí un intermedio, un paciente que están al límite, ¿no? Lo que nosotros denominamos al borderline. Por eso es que nosotros tenemos una triada, ¿no? La triada es buena mordida, ¿no? Buena función, y que el paciente también se sienta pues tranquilo con los resultados, ¿no? Porque, insisto, si nosotros damos un tratamiento no adecuado, las consecuencias se van a ver a posteriori, ¿no? Y empezando, muchas veces nosotros nos guiamos por lo que el paciente quiere, ¿no? Desea. Sí, es un punto importante tomar en cuenta, pero nosotros más bien de este lado del escritorio decimos qué es lo que el paciente necesita. ¿Qué es lo que necesita para resolver su problema? Ahora, si lo que necesita va de la mano con lo que quiere, pues, claro, perfecto. Pero
No todos los pacientes toman bien cuando les dicen tu caso tiene que ser resuelto con cirugía. Exacto. O sea, ese es un punto bien importante. Todo lo que estamos hablando está muy bien, ¿no? Ya diagnosticamos, ya planificamos todo. Ahora le decimos al paciente o a los padres, en muchos casos, que su hijo o su hija tiene que ser sometida a una cirugía para resolver el problema. Entonces a los papás, de hecho al mismo paciente ¿no? Se le paran los pelos cuando le dices eso. Eso ha mejorado. Eso ha mejorado. O sea, nosotros ya tenemos una forma de abordar este tema y explicarle al paciente, ¿no? Y vuelvo e insisto en el verbo. ¿Por qué necesita la cirugía? Exacto. Creo que sí se les sabe explicar. Por supuesto. Y en realidad todo funciona como un engranaje, ¿no? Dientes, huesos, músculo, articulaciones, porque también tenemos articulaciones acá que son sumamente importantes y que en realidad no se recuperan tan fácil y sencillamente. Todo eso es responsabilidad de informarle bien y que el paciente tome la mejor decisión también con toda la información que necesita. Claro, ¿no? claro. Por eso es que nuestro triángulo, las tres aristas del éxito en tratamiento son buena oclusión, ¿no? Que no haya recidivas, que haya un buen equilibrio y que facialmente esté equilibrado y esté proporcionado. Exacto, es decir, si es que esas son las tres cosas, si es ¿no? que suelen tener, no sé si lo habrán ver por aquí, tenemos informaciones así, mucha información que queremos enseñarles. Son pacientes que nosotros hemos tratado juntos y por lo general a veces cuando hablamos del tamaño de la mandíbula, a veces la mandíbula es más larga, ¿sí? Tienden a tener o mucho más mentón, se pueden hacer unas reducciones y hay un cambio significativo en el perfil, en la estética. Y todo eso planeado adecuadamente logra muchísimos cambios positivos. Justo en esta semana también hice otro video con una amiga mía hablando del tema de niños y la importancia de llevar a sus hijos a diagnosticar desde temprana edad, porque mientras están en el proceso de crecimiento, nosotros nos podemos agarrar de ese proceso de desarrollo y estimular el crecimiento de los huesos. Ahora, cuando hay el tipo de problemas de la mandíbula grande, ahí sí es otra historia, porque ahí sí, ni aunque nos tenga nosotros ahí agarrando la mandíbula, no va a dejar de crecer. Claro. Ahí viene el tema de la herencia, ¿no? La parte genética, que hay que saber también, uno, qué es lo que puede controlar y manejar y qué es lo que no, que la naturaleza y Dios en su sabiduría sabe qué va a pasar con esa boca y que hay que esperar. O sea, también hay que informar al paciente que hay casos en los que tienen que esperar para poder hacer un tratamiento bueno, con buenos resultados y estable. Sí, ¿no? Aunque a veces suena duro, al paciente se le dice, por ahora no se puede hacer nada, ¿no? Hay que controlarlo y ver cómo se desarrolla. Una primera pregunta, una de las preguntas que hacen los pacientes dentro de las muchas es, ¿por qué mi hijo? O sea, ¿por qué él tiene este problema? La respuesta siempre es, el día que me pase algo y me vaya al cielo Dios mediante, le voy a preguntar a Dios, ¿por qué pusiste en él su mapa genético? ¿No? O sea, todos nosotros tenemos un mapa genético, todos, ¿no? Entonces, en nuestro mapa genético dice ahí qué estatura vas a tener, qué forma de cara, qué forma de manos, ¿no? Qué color de ojos, qué color de piel, qué forma de dientes, qué forma de maxilares, todo está en ese mapa genético. Y para los que tenemos fe, creemos que Dios hace ese mapa genético, por algo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿por qué él tiene la mandíbula grande? La respuesta es bien simple, porque su mapa genético estaba ya diseñado para que tenga la mandíbula de ese tamaño. Es lo mismo que la estatura, exactamente lo mismo, ¿no? Los papás dicen, pero ¿por qué él sería muy alto si nosotros somos bajos? O viceversa, si nosotros somos altos, ¿por qué mi hijo es chato? ¿O por qué tiene esa estatura? La respuesta es bien simple, porque tiene su mapa genético diseñado para crecer así. Y recuerden que ese mapa genético resulta de una licuadora. Exacto, sí. Entra todos sus antecedentes y antepasados, los meten en una licuadora y ya, y sale ahí su mapa genético. Somos el producto. Exactamente, entonces, pero lo que le decimos a los pacientes y a los papás es que podríamos darles explicación, pero que ya no tiene tanta relevancia. Es el por qué, ¿no? Y a veces vienen los lamentos, ¿no? Me preguntan, pero ¿y si lo hubieran detectado desde niño, se hubiera evitado? La respuesta es no. No, o sea, podríamos decir, tal vez por ahí no, pero ya con todo lo que vemos, no.
Se puede hacer de repente un tratamiento interceptivo, ¿no? Algo de ortopedia, siempre y cuando haya determinadas condiciones, ¿no? Pero en la mayoría de casos no se puede evitar, ¿no? Un paciente ya está diseñado para que sea, o que tenga la mandíbula así de un determinado tamaño, su maxilar chiquito, por más cosas que se le hagan, mentoneras, Sí, etcétera, sí. no son predecibles los resultados y a la larga, pues. Sí, hay como especialistas Ujú. y para algún colega ortodoncista que me está viendo, en realidad la ortopedia tiene también sus limitaciones, ¿no? Ujú. Y hay que ser conscientes también en qué momento se coloca. Eh, yo digo mucho que hay veces en las que uno también tiene que ponerse en el lugar del papá o de la mamá o del mismo niño, del mismo paciente. Entendemos que va a ser lo bueno para él y entendemos lo provechoso que puede ser, pero también hay que ser muy conscientes de en qué momento ya parar, si es que el niño está muy receptivo a iniciar el tratamiento. Lo que explicamos en realidad con el tema de la mandíbula es que tiene una carga genética y hay que dejar que se desarrolle y hacer la operación o el tratamiento ideal en el momento que sea ideal y que los resultados sean estables. Con el hueso de arriba, con el maxilar, tenemos una historia diferente. En Claro. el momento en que el niño empieza ya el pico de crecimiento, se puede modular, se Exacto. puede moldear mejor ese Exacto. hueso. Exacto. ¿No? Por sus propias características, claro, es más manejable, entre comillas, ¿no? Exacto. Tú lo podrías adelantar un poco, lo podrías de repente, incluso hasta detener de repente, ¿no? Pero con la mandíbula sí es una historia Sí, diferente, nuestro hueso de ¿no? arriba es tan noble que en realidad Eso sí. permite llevarlo hacia adelante, Claro, a los claro. costados, y rotarlo, ¿no? Lo que se En realidad necesite, claro. se puede hacer muchas cosas, Ujú. pero también tiene su momento ideal, ¿no? Ujú. No es tan pequeño. Hay casos en los que se puede empezar pequeños, hay casos en los que no. Hay que esperar el pico de crecimiento para que eso pueda seguir saliendo adelante. Sí, sí, sí. Retomando el tema de los objetivos, cuando uno plantea la cirugía es justamente con el fin de procurar primero una buena mordida, que no haya recidivas, que no vuelva el problema, que sea estable en el tiempo, y tercero, que haya un equilibrio facial, ¿no? Esos son los tres primeros. Sin embargo, estos llevan a otros objetivos que son tan importantes. Por ejemplo, al tenerlo el diente en una posición correcta dentro del hueso, eso es fundamental, porque vas a evitar problemas periodontales, es decir, que el diente se empiece a mover, ¿no? Porque vamos a asumir que hay una diferencia, una discrepancia entre el diente de arriba y el de abajo. Pregunta, ¿cómo puedes hacer que estos lleguen a chocar? O sea, tendrías que forzarlos a posiciones claro. muy límites, ¿no? O que de repente ya pasan el límite. Entonces, recordemos que los dientes no se desplazan, ¿no? Los dientes se inclinan. Entonces, cuando se inclinan, y ya se inclinan demasiado, y no están dentro del hueso como tal, viene otro problema. La encía se empieza a bajar, se empiezan a mover los dientes, van a demorar un montón de tiempo en llegar, si es que se llega, ¿no? Otro objetivo de este tipo de procedimientos es que al tener los maxilares en una buena posición, por ejemplo, mejora muchísimo la vía aérea. Sí, sí. La vía aérea es Y eso se puede determinante. ver muy interesante en realidad con las Ujú. tomografías, ¿no? Claro. Cómo al expandir el hueso de arriba, Por cómo al supuesto. adelantar o retroceder la Ujú. mandíbula, adelantar el maxilar, en realidad toda esta permeabilidad de las Uf. vías aéreas mejora muchísimo. Y muchísimo. eso, claro, y no solamente es subjetivo, ¿no? Porque la gran mayoría de pacientes nos dicen, o no respiran bien por la nariz, y después de la cirugía respiro perfectamente, Ujú. o antes roncaba mucho, y ahora ya no ronco. Entonces, eso es de repente algo subjetivo, pero lo objetivo es que se puede medir. Cuando uno ve la tomografía antes de la cirugía, mide la vía aérea y hay una forma de medir incluso en volumen, esa vía aérea mejora muchísimo después de la cirugía. Más o menos para que vayan entendiendo, el hueso de arriba en realidad cuando es muy estrecho, en forma triangular, cuando de repente han tenido el hábito de succión o el chupón y esta parte es deprimida y por lo general salen ojeras, tiene una tendencia a tener rinitis alérgica, ¿no? Y las vías aéreas superiores no funcionan adecuadamente. Después que se hace una expansión, una corrección de la posición, en realidad esas vías aéreas ayudan, mejoran. También cuando la mandíbula no tiene un tamaño ideal y está muy pequeña, suele estar un poco más atrás, obstruyen un poco Por las vías supuesto. aéreas y ahí vienen los ronquidos, Exacto. el apnea del sueño. E incluso hasta el apnea, que es ya la parte más severa de un cuadro, ¿no? Y ya que tocas ese tema es bien interesante porque el apnea significa que dejas de respirar durante el momento, ¿no? Y si a eso le añades, por ejemplo, sobrepeso, ¿no? Y estrés,
Lo que pasa, como la mandíbula está muy atrás, es muy pequeñita, de por sí ya la vía aérea es chiquita, la lengua cae y tapa esa zona. Exacto. Y el paciente al inicio va a roncar, ¿no? O sea, el ronquido, ese ruido que sale, es porque hay expulsión de aire durante el sueño y regurgita la lengua, ¿no? Y choca contra el paladar. Ese es el sonido. Ahora, ¿qué pasa si se obstruye completamente? Va a haber momentos en los cuales no se respira. Quedan 2, 3 segundos, ¿no? Entonces, cuando se escucha a una persona roncar y ronca muy exageradamente, que en algún momento parece algo gracioso y jocoso, anecdótico, no lo es tanto, porque ese paciente probablemente pueda tener episodios de apnea. Y un paciente con apnea no descansa. Duerme, pero no descansa. No se levanta descansado, relajado. Exacto. No siente que Y durmió. ojo, que el apnea es uno de los factores de riesgo para tener hipertensión y problemas cardíacos. Los paros cardíacos e infartos, ¿no? Primero, y luego paros cardíacos están muy relacionados al sueño, porque no respiran bien, su saturación de oxígeno es muy baja. Muy baja. Durante el sueño llegan a tener picos de 75, 72, que es bajísimo, ¿no? Cuando lo mínimo es 90. Entonces, estamos haciendo este comentario para que vean que un procedimiento que entre comillas, ¿no? Parece, algunos lo toman así y eso es algo importante que se debe dejar en claro. Esto no es ni por vanidad, Sí, ni por verse bien necesariamente, es un tema de salud. Entonces, a eso quería llegar con este ejemplo del apnea, ¿no? Hacer este tipo de procedimientos, de hecho que nosotros debemos tomar la buena decisión de someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que sea cual fuese la magnitud del procedimiento es un riesgo, pregunta si vale la pena ese riesgo, si ese riesgo es mayor que el beneficio, se realiza, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que pensar bien al momento de tomar una decisión. O sea, el paciente tiene que ser operado cuando lo necesita. Exacto. Si no requiere cirugía, no. Si el tratamiento es con otros métodos, con otros medios, sí, debe ser nuestra primera opción, ¿no? Pero cuando el paciente requiere cirugía, hay que explicarle cuáles son los beneficios. Eso es importante y es un tema de salud, ¿no? Un tema de salud. Una buena salud bucal, de hecho, que es lo primero, que tu articulación no sufra, porque cuando ponen o fuerzan los dientes a una posición que no es la adecuada, la articulación es sabia, ¿no? La articulación dice, algo está pasando ahí, entonces me están malogrando, mi menisco no funciona bien, entonces, ¿qué es lo que dice el músculo? Entonces ya, pues no quiero trabajar, ¿no? Me contracturo, ya no trabajo. Por dolor, cefaleas, apertura de boca limitada, cuando están comiendo no pueden terminar una parrilla más de 5 minutos porque siente que todos los músculos de la cara le duelen. Exacto, y empiezan a tener dolores de cabeza, cefalea, dolores de nuca. Si a eso le añadimos estrés, más aún, ¿no? Entonces, la poca oxigenación mientras duerme. En realidad, esa es una bombita de tiempo. Sí, exacto. Es una bombita de tiempo. Ahora, recordemos que la mayoría de los pacientes que vemos son relativamente jóvenes. Sí. Entonces, no es tan notorio el problema. Sin embargo, a medida que van pasando los años, estos sí se van haciendo más evidentes. Es bien interesante porque tenemos pacientes en promedio, paciente de 25 años con una articulación que parece de 50, ¿no? O un paciente de 18 años con una encía que parece un paciente de 30, ¿no? El doble de edad. Exacto. ¿No? Entonces, eso yo creo que en cirugía ortognática y tratamientos quirúrgicos es explicarle bien al paciente, ¿no? Darle mucha confianza, enseñarle figuras, que vea de qué se trata y decirle que esa es, si el caso lo amerita, ¿no? La mejor opción, ¿no? La mejor opción, porque hay un término que se utiliza mucho y es el de camuflaje, por ejemplo, sí. ¿no? El famoso camuflaje, sí. que es un término que en algún momento lo hemos discutido en un evento científico, ¿no? Y se llegó a la conclusión que cuando un paciente requiere tratamiento quirúrgico, el término camuflaje muchas veces no es el adecuado, o sea, está mal utilizado, ¿no? Porque, ¿cuándo se utiliza el camuflaje? Cuando tenemos pacientes que están al límite. Si hemos dicho que hay un grupo de pacientes que no tiene problema con maxilar y otro que sí, hay un grupo intermedio que está ahí en el limbo, en el borderline, que puede prescindir de la cirugía. O sea, se podría hacer con ortodoncia, podría hacerse con cirugía, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, ya eso lo podría decidir el paciente, pero es un grupo bien pequeñito. Sí, es un grupo bien pequeñito. Y bien limitado, ¿no? En esos pacientes sí se podría
lo que se denomina un camuflaje o mejora de la oclusión, etcétera, ¿no? O guía de la oclusión. Pero cuando ya son bien marcados, sobre todo en este grupo de pacientes que mencionamos con problemas maxilares, sí, el tratamiento es finalmente quirúrgico. Voy a poner un ratito, vamos a... Mi cámara está por ahí, que tenemos por acá algunas preguntas y vamos a responderlas. Sí, muy bien. Ahí estamos. Vamos a ver las computadoras y vamos a ver. Ay, ¿te acuerdas? Una pacientita muy linda dice, Super Katie y el doctor Ítalo son profesionales muy recomendables. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias. Tan linda. Si tienen algunas preguntas, nos pueden ir escribiendo también. Y en el transcurso del día las podemos ir respondiendo con mucho gusto. Ya saben, si son especialistas o si son pacientes, nosotros encantadísimos en realidad de ir colaborando con esta profesión tan bonita, que en realidad el conocimiento, si uno se lo queda, no hace nada, pero si uno lo comparte, podemos lograr muchísimas cosas. Sí, por eso que creo que obvié esa parte, pero es el momento adecuado de hacerlo. Primero, felicitarte por esta chamba, no es tan fácil. Y segundo, agradecerte por tu visita. No, sabes que es tu casa y que estás... entras a tu casa, así que... En realidad, muchos de los pacientes que de repente nos están viendo, a cada uno tiene una especialidad y un área y un lugar ideal, ¿no? Entonces hay cosas que en el consultorio no se pueden hacer, hay cosas que mejor se derivan, hay cosas que mejor se pueden hacer en un lugar mucho más estéril de acuerdo a lo que el paciente requiera. Entonces nos pueden seguir. Ítalo, ¿cómo te encuentran en el Facebook? Mi nombre, como Ítalo Funes Umicha, ¿sí? Ahí estamos, o en el servicio de cirugía oral y maxilofacial, ¿sí? Ese es nuestro Facebook. La verdad es que un gusto, muy provechoso en realidad ese tiempo, y nosotros por lo general, bueno, ayer hemos operado a una paciente también juntos, sí, hemos estado ahí en tenemos sala. Ahí unas planificaciones mucho más interesantes. No todos los ortodoncistas o no todos los especialistas a veces tienen el gusto de manejar ese tema, pero en realidad tienen un especialista muy bueno de la mano. En realidad las cosas se hacen muchísimo más sencillas de tratar y todo sea por el beneficio de los pacientes. Sí, claro. Ese punto es bien interesante, ¿no? Yo creo que hay que buscar la mejor manera de explicarle al paciente, de llegar al paciente. Porque si uno le dice de sopetón, no, tu caso es cirugía y de frente y hablar de manera muy cruda, a veces no, más bien lo que hace es que el paciente empieza a asustarlo. Y de repente se va a otro lugar donde no tienen tanto nivel de conciencia, son tan éticos y terminan haciendo de repente alguna cosa que no corresponde, ¿no? Sí, solo para terminar ese punto, cuando un paciente por un motivo u otro no puede ser sometido a la cirugía, ¿no? Por mucho no vamos a detallar, pero no desea, no puede, tiene de repente una contraindicación médica, etc. Muchos pacientes van de consultorio en consultorio y quieren escuchar lo que ellos quieren hacerse. Exacto. O sea, cuando escuchan lo que ellos quieren escuchar, que no necesariamente la mejor información, ¿no? Donde vienen los problemas. Por ejemplo, hemos tenido algunos pacientes que no querían la cirugía y que en algún momento le plantearon la opción que así nomás, sin cirugía, se podía solucionar, pero no llegan a los objetivos, ¿no? Y además, el paciente en medio del tratamiento se da cuenta que las cosas no van bien. Cuando un paciente está para operarse y uno se coloca brackets, el caso a veces no mejora, empeora. Al contrario. Empeora porque el diente es sabio de que se va al lugar donde tiene que estar, con la cantidad de hueso ideal en la posición que tiene que estar. Entonces, lo que más o menos hablábamos del camuflaje es que los doctores tienden a mejorar esa posición, pero no tienen una condición ideal. Sí. ¿No? Entonces, muchísimas gracias. Sí, gracias. En realidad nos quedamos con muchas cosas más para conversar, que ya pronto de repente nos volvemos a juntar. De todas maneras, hay muchos temas entre cirugía y ortodoncia que podíamos manejar, ¿no? Y hablar sobre terceras, caninos, en fin, pero yo creo que esta iniciativa y esta información es bien interesante
Tratamos de utilizar términos coloquiales y ejemplos porque sé que muchos pacientes nos ven, pero si algún especialista quiere alguna información mucho más científica, con muchísimo gusto podemos interactuar para entregársela, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo que buscamos, creo yo, es el mejor tratamiento para un paciente. Lo mejor para el paciente, ¿no? Dar nuestro máximo esfuerzo y poner a disposición del paciente todo nuestro conocimiento, nuestra habilidad, experiencia, etcétera, etcétera, para que el paciente al final, ¿no? Y es el último objetivo, que el paciente se sienta satisfecho con el tratamiento. Y por favor, busquen especialistas, o sea, busquen que estén colegiados, que estén registrados. Hay un registro nacional de especialistas también, y eso es muy importante para saber y que ustedes como pacientes se puedan sentir tranquilos de que la opinión que le están dando es una opinión con conciencia y de calidad, un tratamiento bueno. Sí, Felicita, eso es un punto aparte, ¿no? Lamentablemente algunos profesionales haciendo mal uso de sus capacidades, etcétera, no tienen las competencias necesarias, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad de hacer una especialidad, pero brindan el servicio como tal. Entonces eso es bien, bien delicado, ¿no? Bien delicado. Es como, pongo siempre el ejemplo de una apendicitis, ¿no? El encargado de hacer una cirugía de apendicectomía tiene que ser un especialista en cirugía general. No puede ser un médico general, tiene que ser un especialista en cirugía. Y eso no se aprende en un día, ¿no? Ni en un full day, ni en eso, ¿no? Eso tiene que hacerse la especialidad. Lo mismo, quien hace la cesárea tiene que ser un ginecólogo. Y para eso se tiene que estudiar. Pues lo mismo sucede en odontología, ¿no? Yo creo que ha habido ya una etapa de transición, pero a estas alturas es prácticamente una obligación ser especialista, ¿no? Pero para ser especialista y obtener un título de especialista, tienes que hacer la especialidad, tienes que estudiar, ¿no? Obligatoriamente. Y eso te da las competencias y sobre todo, yo soy muy incisivo en eso, el criterio para tratar. El criterio para, incluso, cómo le explicas, cómo abordas el caso en el paciente. Para tomar esa decisión, si el paciente está aquí o acá, y someter a una cirugía, necesitas mucho criterio. Y puede ser un criterio individual o, en el 95% de casos, un criterio grupal. Exacto, un criterio grupal. Cada uno hace su análisis, cada uno ve su perspectiva, pero cuando nos juntamos y llegamos a conclusiones y acuerdos, yo creo que eso se le brinda la mejor solución al paciente. Y eso es, creo yo, creo que estoy terminando con lo que empezamos, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Fundamental. Felicita, te agradezco la confianza, gracias por haber venido. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también. Cualquier duda nos pueden escribir, estaremos